inevitablemente un factor importante en su vida y en su obra ha sido la política, concretamente el marxismo, ¿no es verdad? A veces, no sé si injustamente, no sé, usted me lo dirá, se le ha enrostrado esto, ¿no? Se le ha dicho incluso que su marxismo le ha hecho daño a su obra. Yeah. Sin embargo, usted dice que trata de someter sus pasiones al control de la razón, Claro. ¿no? En esa línea también se critica que sus personajes son antes que individuos, estados de clase, símbolos, alegorías. ¿Qué piensa usted? No, yo no creo eso. Yo pienso que, claro, cada quien puede tener sus propias opiniones, pero creo que buena parte de mi libro han sido leídos con prejuicio, ¿no? Me leo con prejuicio y han dicho que la violencia del tiempo es una obra sociológica, donde está metido Mr. No creo, ¿no? No creo eso. Pero en fin, el marxismo... No es cierto que el marxismo influencia en sus obras. Sí. Mi compromiso con las ideas de izquierda, las marxistas, yo ahora yo pertenezco a una generación marcada por la Revolución Cubana, una época de luchas ideológicas, políticas, dentro del marxismo, entre las posiciones de la Unión Soviética y las posiciones de China popular, en fin. Para nosotros fue importante los aspectos ideológicos políticos, era parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, cosa que ya no sucede con los jóvenes ahora. Es una de las cosas que yo, en la lectura que he tenido, pienso de otra manera, ¿no? Pero en esa época, el asunto del marxismo, de la revolución, era muy fuerte. Entonces, yo me acerqué al marxismo, leí Arte Mariátegui, que siempre ha influido mucho en mí. He leído más a Engels, a todos. Y hubo un tiempo que fui más o menos un lector de los textos clásicos del marxismo. Me comprometí con algunas ideas. Justo esa palabra que le iba a decir, se habla mucho, se hablaba en esa época del escritor comprometido, claro, el compromiso del escritor. Claro. Entonces, por eso mismo, yo no publiqué El viejo sol se retira, porque creí que era un libro sin importancia. Entonces quise quemar etapas y empecé otra novela que nunca la terminé, pero que llegué a escribir bastante. Matavilela, que le puse, mi editor le puso un Matavilela, escribí unas 300 páginas. Pero llegó un momento que no sabía dónde iba. Había un vacío del 69 hasta el 89. Claro. Pero lo cual no quiere decir que no escribía. No podía rematar, porque quería de alguna manera, lo cual es verdad, adecuar, digamos, mi pensamiento político con mi pensamiento literario. Yo no estaba de acuerdo por ejemplo, con el realismo socialista, nunca estuve de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando se hace una interpretación marxista de la literatura, que es en la que, por ejemplo, en este libro, en este ensayo, ¿no? La generación del 50, un mundo dividido, sí se encuentra esto, o sea, se establece esta diferenciación personaje como alegoría, ¿no? Que simboliza a una determinado estrato social, una determinada clase, ¿no? Y en un mundo dividido sí realiza, sin embargo, usted una interpretación marxista de la literatura. Claro. Es que tal vez hay una influencia, hay una diferencia entre la novela y el ensayo. Son dos formas diferentes. La actitud frente al lenguaje son completamente diferentes, totalmente diferentes. Cuando yo escribo un ensayo, el peso de la razón es mucho mayor que cuando escribo una novela. Sino que a usted seguro le han hecho una interpretación pues precisamente marxista de las novelas y han querido establecer las alegorías, la simbolización del personaje como... No sé, pero yo hasta ahora no he leído
aunque no leo muchas críticas, pero no he leído ningún estudio en que me muestren, digamos, estas cosas que dicen. Por ejemplo, que vean las novelas clásicas del realismo socialista y las comparen con mis novelas. No tiene nada que ver. Yo no creo que en una novela como El mundo sin Churchill hubiera sido admitida dentro de una sociedad tal como se dio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Incluso algunos me han criticado mucho, ¿no? Tan molesto porque escribí El mundo sin Churchill. ¿Por qué? Porque no pertenecía, eran dos niñitos blancos, hijos de hacendados, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y yo siempre he estado contra ese marxismo, ¿no? Este ensayo siempre se lo enrostran, ¿no? Digamos, lo dicho allí también representará una carga para usted, ¿no? Ha sido bastante, usted ha sido bastante severo con Ribeiro. Cuidado, ¿no? Lee con cuidado y verás que hay dos partes, la literaria y la política. Claro, yo creo que sí, si hay una cosa que sí me duele es la mención a Ribeiro, porque yo lo admiraba mucho, lo admiro mucho. Pero yo hice una separación. Si tú lees la primera parte, que es toda un elogio de su obra cuentística. Aquí hablo más bien de la conducta. Y sobre todo, en ese momento había ocurrido una matanza en el frontón, que me llegaba muy directamente. Eso, entonces, cuando Julio Ramón acepta la Orden del Sol de Alan García, me pareció que incluso eso era incoherente con su supuesto escepticismo acerca de las cosas. Hasta ahí nomás. Pero eso en ningún momento degrada la obra literaria, ¿no? De ninguna manera. También usted se ocupa de poesía, también me dijeron, por ejemplo, me llamó estos comisarios, pues me dijo: Miguel, tú en tu libro dices que Eyelson es el mejor poeta de la canción 50. Y él, pero eso es un error, me dijo, ¿no? Porque como yo, como socialista, debía decir que Romualdo, representante del realismo social, era el mejor poeta. Yo no creía. Y no porque denigre la poesía de Romualdo, sino simplemente porque pensaba que Eyelson era un escritor mayor en cuanto a intensidad de sentimientos, a capacidad de lenguaje, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que es Eyelson, ¿no? Y, o sea, ahí pues yo siempre he sido heterodoxo en realidad, siempre. Lo que pasa es que claro, lee ese libro, yo recuerdo que cuando terminé de leer, yo en esa época tenía buenas relaciones con Oquendo. Entonces le llevé a Oquendo mi libro, el manuscrito, que además perversamente lo había hecho sin puntos aparte, era un solo párrafo hasta el final. Entonces me dijo: llámame dentro de 15 días. Lo llamé. Me dijo: estoy muy contento, estoy leyendo tu libro. ¿Por qué página vas? Le digo: tal. Dije: espera, vamos a ver si cuando llegas a tal página vas a mantener tu entusiasmo. Lo volví a llamar 15 días después con una frialdad absoluta. Digo: ¿dónde te puedo dejar el texto? Bueno, ese libro ofendió a mucha gente. Ofendió a mucha gente. Por ejemplo, Aníbal Quijano me quitó el habla. Su esposa, que era mi amiga, casi me saca los ojos, ¿no? Porque y sin embargo yo ahí en ningún momento denigro a nadie, ni lo difamo, eso jamás, sino simplemente analizo su pensamiento. Ahora, yo puedo estar equivocado, eso sí, apasionado, pero no estoy mintiendo y no lo estoy denigrando de ninguna manera. ¿Y usted estaba equivocado cuando menciona la inteligencia, voluntad y coherencia de Abimael Guzmán? A Guzmán lo escuché mucho en Ayacucho.
no era un orador de plazuela, ¿no? Era más bien un expositor y tenía una capacidad de analizar un problema, desmenuzarlo. Yo había visto acá en Lima a intelectuales brillantes para revelar todo lo podrido que hay en el mundo o en la realidad peruana. Pero cuando uno terminaba de escuchar a estos amigos, uno quería suicidarse, porque era una realidad tan negra que no había escapatoria posible. Entonces con Guzmán encontré el tipo que te desmenuzaba el problema y te decía, pero es posible este camino. Ahí creo que ese aspecto en esa época me pareció importante. Ahora, otra cosa que me enrostran siempre, que yo he dicho que Guzmán es un intelectual. ¿Cómo va a ser un intelectual ese terrorista de Portugal? Pero es un intelectual de partido, lo que se llama un intelectual de partido. Ahora, que sea malo o menos, o malo o bueno o mediocre es otra cosa, pero es un intelectual. Sino que ese partido, bueno, tomó las armas, ¿no? Entonces... Claro, eso, y además porque todas sus obras no estaban firmadas por él. Sus obras estaban en los periódicos del partido, ¿no? Ahora, había un texto que se decía que era de Guzmán, era sobre Mariátegui, ¿no? Ahí veo porque que Guzmán no iba a pasar a la historia como un gran ensayista, ¿no? Bien, entonces en ese contexto. Esa percepción, yo la supongo, bueno, por lo que usted me acaba de decir, usted estuvo en la Universidad de Huamanga. Osvaldo Reynoso también lo conoció, y incluso en una entrevista que le hice que le generó un problema fue cuando dijo que Abimael Guzmán era un humanista, ¿no? Porque decía que tenía sensibilidad. Y cuando dijo eso Osvaldo Reynoso, salió en la entrevista, bueno, le generó un gran problema, ¿no? Porque esa imagen que tanto usted como él le han haber tenido en el trato personal. No. Usted no. Una cosa, aquí hay un equívoco, no sé de dónde viene, pero Reynoso piensa de una manera diferente a mí, ¿no? Ya hace muchísimos años. Lo que pasa es que hemos coincidido en narración nada más, pero conocemos completamente diferente. No quiero meterme en la manera como piensa Reynoso, pero es su pensamiento, mi actitud y mi forma de vida es completamente diferente. ¿Y si usted pudiera, sacaría esa parte del ensayo sobre... No. Porque se reeditó y se mantuvo. No, claro. Yo he editado un último libro que se llama La cabeza y los pies de la dialéctica, que es los ensayos que están más cercanos a la ideología. No he corregido ninguno. En todo caso es un proceso, porque no tengo nada de arrepentir, lo cual no quiere decir que adopte posiciones críticas, ¿no? Pero no, eso es parte de mi vida. Lo hecho está. Parte de mi vida, y en todo caso, yo a través de mis ensayos y sobre todo mis novelas expreso otras cosas, ¿no? Así que no creo esa cuestión de la alegoría, de los nunca. A ver, díganme, ¿no? ¿Cuál es? Cuando usted dice, y lo voy a citar, ¿no? Dice, hay coherencias básicas que los escritores debemos tener para vivir con cierto honor. Sí. ¿Cuáles son esas coherencias? Por ejemplo, han ocurrido cosas en el mundo para todos los que creíamos en la revolución. Todo ese mundo desapareció, ¿no? La Unión Soviética se deshizo, el muro de Berlín, China, etcétera. Pero eso no es, digamos, razón para no seguir luchando por la dignidad humana.
Porque antes que el marxismo y después del marxismo está lo que yo llamo la causa popular. Entonces, haya ocurrido lo que haya ocurrido en el mundo, no quiere decir que yo deje de estar al lado, ¿no?, de esa gente que aprendí a amar desde cuando era niño, ¿no? Y creo que en esa etapa, mucho antes, ni siquiera sabía que existía el marxismo ni nada. En esos años de niñez, finalmente decidí de qué lado estaba mi corazón, ¿no? Y eso no ha cambiado, no ha fundamentado. Una manera, pensaba, simbólica, mientras estábamos conversando, de hablar de la violencia del tiempo, es como uno también cambia a veces de manera de pensar, de ver el mundo, ¿no?, con el tiempo, con los años. Uno va viendo más matices, tal vez. Sí, sí. Y fue una incoherencia que haya aceptado publicar por una editorial transnacional a la que en un momento la llamó enemiga de clase. Seguramente, pero hay contradicciones y hay contradicciones diferente tipo. Final, ¿qué define mi situación frente a los demás? No es ese episodio, porque lo hice en un lugar para llegar a un público mayor, ¿no? Para llegar a un público mayor, nada más. Ahora, ¿ha cambiado eso mi manera de escribir? No ha cambiado. ¿Ha cambiado mi posición frente al poder? No ha cambiado. Sigo siendo, a esta edad, teniendo los mismos sentimientos frente a los que detentan el poder, ¿no? No he reunido homenajes oficiales y no me siento desdichado ni que he hecho un gran acto, ¿no? Entonces, yo creo que quien asume ciertas posiciones tiene que llevarlas. Y dentro de eso puedes cometer errores, ¿no? Puedes cometer errores, pero es tan grave. A ver, además hay muchos escritores en el mundo que han sido comunistas, que son comunistas como Saramago y que han escrito en las transnacionales. ¿Será seguro porque a usted se la tienen jurada porque usted ha sido bastante crítico con los otros escritores? Ven esto y no se la perdonan, ¿no? Y está bien, y eso me alegra, ¿no? Porque tienen todo el derecho de decirlo, ¿no? Porque yo también, tienen razón para odiarme. Yo no los odio. He señalado he hecho análisis de sus pensamientos, de sus actitudes, ¿no? Pero no los odio ni nada por el estilo, ni quiero verlos muertos, ¿no? ¿Usted diría que era un marxista dogmático antes y ahora? No, nunca creo que he sido un marxista dogmático, nunca. Mire, lo que pasa es que en lo mío se ha leído solamente la superficie de las cosas y con prejuicios. Mire, yo puedo haberme adherido al marxismo, al leninismo, incluso al maoísmo, en lo político, en lo ideológico, pero en otras posiciones yo estaba en desacuerdo y lo he mostrado en la práctica. Por ejemplo, nunca he estado de acuerdo con las posiciones estéticas, nunca. Desde el viejo Saulo Ortega hasta una pasión latina. No hay. Entonces, yo siempre ha habido una heterodoxia de parte, ¿no? Eso sí. Y en eso tiene que ver la muerte de su esposa Vilma y de Carla. No, eso no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, espero hablarlo por mi propia cuenta en mis libros, ¿no?